Hoy vamos a hablar sobre los cuatro evangelios. En algunas iglesias antiguas, en catedrales y basílicas, en las cúpulas se encuentra plasmado las imágenes de los cuatro evangelistas, pero no están representados más que aparte de su persona física, también se encuentran algunos dibujos que vamos a ver por qué están representados y qué es lo que significa cada imagen en cada uno de los cuatro evangelios. En primer lugar, vamos a ver el libro del Apocalipsis capítulo 4, versículo del 7 al 8, donde ahí se menciona cuatro seres vivientes y vamos a ver qué imagen nos presenta el Evangelio de San Juan, qué aspecto tenían esos cuatro seres vivientes que representan a los cuatro evangelios. Vi cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. En este pasaje se nos habla de cuatro seres vivientes que representan a los cuatro evangelios. Ahorita vamos a decir por qué. Otro de los pasajes que nos habla sobre los cuatro evangelios es el libro de Ezequiel. Ahí vamos a encontrarnos en dos capítulos. En el capítulo 1, versículo 10, dice: en cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas. En el mismo libro de Ezequiel, pero ahora en el capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: oí que las ruedas de cada uno tenía cuatro caras. La primera era la cara del querubín, la segunda una cara de hombre, la tercera una cara de león y la cuarta una cara de águila. Los querubines se levantaron. Entonces, vamos a ver el significado de estos cuatro seres vivientes. Primeramente, el Evangelio de San Marcos está simbolizado por la cara de un león. El motivo que lo representan así es porque su Evangelio comienza en un ambiente de desierto, donde se supone que viven los leones. Es donde comienza la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Recordemos que Juan el Bautista vivía allí, se alimentaba de langostas y comía miel silvestre. En el desierto de Judea se supone que hay leones, por eso se le representa a este evangelio con un león, porque el evangelio comienza en el desierto donde se supone que hay estos animales. Mateo está simbolizado por el hombre, porque comienza su evangelio con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con la genealogía de un ser humano, con la lista de padres e hijos en la descendencia humana hasta llegar a Jesús. Por eso se le representa con la cara de hombre. Ahora, el Evangelio de San Lucas está simbolizado por un toro, porque comienza el Evangelio en el ambiente del templo de Jerusalén. Se habla del nacimiento de Juan el Bautista, donde su papá era el sacerdote Zacarías, el sacerdote que ofrecía animales en el templo, donde se sacrificaban los toros. Por eso a él se le representa por la imagen de un toro. El Evangelio de San Juan está simbolizado por el águila, porque el Evangelio comienza con el principio eterno del Verbo, o sea que se remonta como las águilas, pero principalmente también por el lenguaje que utiliza San Juan. Es un lenguaje muy elevado, muy distinto a los otros evangelios sinópticos. Es un evangelio que tiene muchas enseñanzas teológicas,
Recordemos que también San Juan es el autor del Apocalipsis, y para entender el Apocalipsis contiene muchas figuras e imágenes que solamente por estudios más elevados se llega a entender tanto el Evangelio como el Apocalipsis. Otros detalles sobre los 4 Evangelios. A San Marcos lo acabamos de celebrar el 25 de abril. San Mateo se celebra el 21 de septiembre. San Lucas se celebra el 18 de octubre. Y San Juan se celebra el día 27 de diciembre. Vamos a hablar de cada uno de ellos. San Marcos era también llamado Juan Marcos, hijo de la señora que prestaba la casa para las reuniones primitivas de la comunidad. Hechos 12:12. Él también acompañó a Pablo y a Bernabé en algunos viajes misioneros. Hechos 12:25. Estuvo cerca de Pablo cuando fue preso. Colosenses 4:10. Y San Marcos finalmente lo encontramos en Roma como secretario de Pedro. Pedro 5:13. Estos datos le ayudaron a descubrir de dónde fue sacando y juntando Marcos el material de su evangelio, que lo escribió en Roma más o menos entre los años 64 y 70 después de Cristo, o sea, después de que el apóstol San Pedro fue martirizado y antes de la caída de Jerusalén. San Marcos nos presenta un evangelio, hagan de cuenta, como un periodista, un evangelizador que pasa la noticia narrando los hechos de una manera más franca, más espontánea e inmediata. Su mensaje central es la cruz, y su preocupación es descubrir el misterio del Hijo de Dios crucificado. Muestra en Cristo a un Dios muy humano que viene a destruir el mal. Evangelio según San Mateo. Muchos estudiosos de la Biblia han pensado que Mateo el apóstol, quien era publicano y cobrador de impuestos, era el que se llamaba Leví. Mateo 9:9. Es el evangelista. Mateo 9:9. Otros sabios bíblicos piensan que era Mateo, que ese Mateo apóstol escribió un evangelio en lengua aramea, pero este libro se perdió. Otro cristiano año más tarde aprovechó mucho de este material y escribió el evangelio llamado Mateo, ciertamente con los datos del anterior. Mateo escribió en un ambiente judío, Jerusalén, Siria, y después de la caída de Jerusalén, entre los años del 80 al 90 después de Cristo. Mateo es más bien como un catequista, explica el mensaje ordenado, sus elementos para que puedan ser mejor comprendidos y retenidos. Su mensaje central de Mateo es el reino, y se preocupa por probar que Jesús es descendiente del rey David y viene a realizar el cumplimiento de las Escrituras. Muestra también a la comunidad apostólica como una comunidad mesiánica, continuadora del pueblo de Israel en la misión de establecer el reino de Dios. San Lucas. Este evangelista es el mismo que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:1. Era de Antioquía, en el Asia Menor, y de profesión médico, Colosenses 4:14. Se convirtió del paganismo griego al cristianismo. Fue compañero de San Pablo, no solo en la prisión de Roma, sino también en algunos de sus viajes misioneros. Escribió alrededor del año 80 y 90 después de Cristo. San Lucas era médico, que se preocupa mucho por la salud y por la salvación, tanto de los cuerpos como de las almas, y es un historiador que ordena los hechos. Es sensible a la justicia y a la igualdad. San Lucas, su mensaje central es la libertad. Se preocupa por presentarnos a Jesús como profeta que viene a realizar la justicia y la liberación total. Muestra también cómo los seguidores de Jesús deben escuchar su palabra y ponerla en práctica.
San Juan, el discípulo amado de Jesús, vivió en Éfeso, ciudad del Asia Menor. De él conocemos mucho por los mismos evangelios. Por modestia no quería poner su nombre y solo decía el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13:23. Juan escribió después del año 90 después de Cristo. También escribió 3 cartas y algunos lo consideran autor del Apocalipsis. Lo más probablemente es que Juan tuviera un grupo y una escuela de discípulos que le acompañaban muy de cerca y que le ayudaron a escribir. Juan es más bien un teólogo que reflexiona sobre los acontecimientos, procurando profundizar en su significado. Tiene un lenguaje muy elevado y por eso se le representa por medio de un águila. Su mensaje central es la vida, y se preocupa por mostrarnos a Jesús como la señal que el Padre nos da para que encontremos la vida eterna. Muestra también cómo Jesús es el centro del todo comportamiento moral. Y esto es solo algunos aspectos de los 4 evangelios.